minutos, Gobierno de la Mañana, Z101 es el tiempo de mi hermana Ivonne Ferreras. Ay, muchísimas gracias, Jesús. De verdad, mira. Yo puedo estar aquí ya, pero mi cariño para usted. ¿Y tú estás aquí ya conmigo? Igual. No. Algo. No, con usted no. Porque yo estoy con algún penco que estoy, o penquito realmente que estoy quillado. Sí, porque yo y lo que, la verdad, Saludos, yo me como que me he quedado muy tranquila. Pero mira, lo que te quiero decir. Yo no estoy en eso en tranquilidad. Señores, mira, el contrato en Fiteusi, que ayer fue la gran sorpresa en medio de la inauguración del cuerpo del delito que es Punta Catalina, por lo controversial que es, por los cuestionamientos que tienen, por los 39 millones que dicen lo involucran Odebrecht, que habrá que investigar, muchas cosas, por lo que fueron, como por lo que fue el proceso de licitación, por lo que fue el retraso que desde el 2017 implica, según Bernardo Castellano, un seguidor del tema, cerca de 1.300 millones y expertos. En fin, al margen de todo eso, y mira que eso no es poco, que habrá que verse, ¿verdad? Se habló de que se hizo se compraron los terrenos estos que siempre se dijo, pero ¿y por qué no se hizo? Voy a empezar al revés, la declaratoria, ¿por qué no se hizo el asunto de declararlo de utilidad pública? Como dice el artículo 51.1 de la Constitución de la República, cuando reconoce la capacidad del Estado de declarar un terreno de utilidad pública, un terreno bajo la condición de previo pago de su justo valor. Leo exactamente lo que dice eso. Y es decir, que la declaración de utilidad pública debe ser anterior a la ocupación y antes de que esa ocurra, y se le debe entonces pagar al propietario el justo valor del terreno, que no es la situación del gobierno después que pasó de lo que pasó con los terrenos, porque ellos hicieron un tollo en términos legales y sin tener ningún documento legal que justificara esa ocupación en esa propiedad privada. Después de 2 años el gobierno firmó con el propietario un documento de arrendamiento y el gobierno violó la ley realizando una ocupación ilegal de la propiedad privada, así como la ley también de medio ambiente, que también establece como requisito para la concesión de la licencia ambiental contar con los documentos que demuestran la relación de los promotores del proyecto en el terreno. Si el gobierno realizase esa declaración de utilidad pública ya en el punto en que el asunto se descubrió, porque todo ha sido como un palo acechado, de entrada era una situación ya irregular que le concedía ventajas legales a los propietarios del terreno y ellos sabían todo lo que estaba pasando respecto a eso. El valor de los terrenos, que ahora ya no es lo mismo, obviamente. En la situación en la que se encontraba en ese momento, cuando, vuelvo y digo, ese palo acechado se conoció, en ese contrato que le otorga los derechos al propietario, aunque el contrato reconoce el derecho de las partes de ponerle término al mismo, cuando las partes de común acuerdo así lo decidieran, ¿por qué los Vicini estarían de acuerdo entonces? ¿Qué compensación haría en este acuerdo para ponerle fin a ese proyecto? Bueno, ahí está, son muchas preguntas y son muchas, yo no sé si serán tantas las respuestas respecto a este caso, pero en el momento, y debo decir que fui la primera que hizo la denuncia respecto al contrato en Fiteusi, con una información que publicaba y que tengo en mis manos precisamente hablando sobre ese informe que se conoció cuando el informe rendido por la Comisión Investigadora de los Trabajos de la Planta sorprendió a no poco porque tuvo que referirse al contrato en Fiteusi. Las observaciones entonces que en aparente disque buena fe hicieron ellos a los integrantes cuando recomendaron la compra del terreno y lo que refería ayer a Jaime Aristia Cuder, se levantaba sobre ese cuestionado complejo energético y de entrada no se ofrecían mayores detalles ellos respecto a lo ocurrido en aparente desconocimiento de la existencia de ese contrato. En aparente desconocimiento, porque resulta que después nadie sabía que había un contrato sobre el que se estaba construyendo la finita planta esta. Un contrato que suscribió la CDE y la Compañía Anónima de Exportaciones Industriales SACAEI, que no es otra cosa que una empresa propiedad del Grupo Vicini, como todos sabemos, y que en la última cede en calidad de arrendatario en condiciones muy favorables para la empresa privada, por supuesto, los terrenos en cuestión de los que estamos hablando. Entonces, se refirió muy casi de soslayo el tema en ese momento y resultó que esa especie de traje a la medida para favorecer al Poder Ejecutivo aparentaba una sugerencia en procura de evitar problemas posteriores cuando en verdad el mencionado contrato en las condiciones en que fue rubricado por las partes, en ese caso Rubén Bichara y Juan Bautista Vicini, representante de la compañía CAEI, implicaba un perjuicio, no solo para el Estado, sino también para los futuros gobiernos, en el caso de ahí. A saber, de entrada, y yo no sé si ustedes sabían ese detalle, o cómo lo manejaban
manejaron, porque ahora después de la información en el día de ayer lo que tenemos es muchas preguntas. Pudiera estar bajo la protección de la ley, a no ser porque el contrato, que es el número 108-15, contrato que tengo en mis manos, por supuesto, suscrito entre la CDE y la compañía propiedad de los Vicini en descripción jurídica del inmueble, destacaba que el mismo se encontraba grabado con una hipoteca de $7 millones, y hasta ahí podría todo estar muy bien, y los procedimientos legales los abogados corregirán y dirán en este caso, pero se hizo. Óyeme, la hipoteca se hizo a través de un banco, propiedad del dueño de los terrenos. ¿Cómo va a ser? Para que te lo sepas. Entonces, así las cosas, se infiere que el propietario del terreno se autoprotegió con una medida de afección bastante agresiva al derecho de propiedad, como la hipoteca, previendo situaciones diversas como la falta de pago, la cesión de empresa, intereses particulares y la renta del proyecto. Entonces, frente a lo que aparenta una falta de ética que el Estado no desconoce, se sabe que pacta un contrato de arrendamiento con un terreno hipotecado a través de una institución bancaria propiedad de los mismos dueños del terreno, tal y como lo establece, ¿sabe dónde? En el artículo 2.1.5 del referido acuerdo, que debió exigir la cancelación inmediata del mismo. ¿Qué pasó entonces ahora que ellos orondos hablan de que compraron el terreno? ¿Qué pasó con esta parte? Esto así lo decimos porque si en un momento determinado el propietario, en ese caso, los que ya conocemos, decidiera vender, eso era hipótesis sobre el tema, decidieran vender el terreno, ese contrato les autorizaba la compra por el mismo banco, propiedad de la misma familia, y si por falta de pago ellos hubiesen decidido ejercer la ejecución de garantía, que es el terreno, el Estado no tenía manera de detener esa medida. Entonces, ¿cómo fueron las negociaciones? Y nosotros todos tenemos derecho a saber qué fue lo que ahí se hizo. Esa hipoteca fue inscrita, ¿ustedes saben cuándo? Los datos, el 7 de septiembre del 2011, en el libro RC 0054, folio RC 018, tal como consta en la certificación de estado jurídico del inmueble expedida por el registrador de títulos de Baní el 30 de abril del 2014. Entonces, ahí está. Para muchos fue la gran pregunta en ese momento, ¿qué es un contrato enfiteusis? Pero sobre todo las cláusulas leoninas que eso implicaban. Sin duda, un contrato que en apariencia desconocía la comisión que había investigado Punta Catalina y que contiene unas cláusulas muy serias contra el Estado y que amenazaban el carácter público de este proyecto que se construía en esos terrenos. Entonces, nosotros tenemos derecho a saber qué fueron las negociaciones que se hicieron, cuáles fueron, porque el documento que rubricó Bichara y Vicini, y claro, cuando se dice el Estado pagaría un arriendo por 8.676.464 metros cuadrados de terreno, que era en principio cuando solo ocupaban 1.356.000. Ayer la nota nos habla de que ellos pagaron por 1.364. Entonces no sé qué fue lo que pasó ahí, y yo creo que ellos deberían dar detalles más claros y más contundentes, porque ya de macos que salen debajo de las piedras respecto a Punta Catalina, yo creo que es suficiente. O sea que la eventualidad entonces de ese valor de arriendo, de la porción sobrante para que le sea deducida en adendas posteriores al ingresar otros ocupantes para favorecer los intereses del propietario de los terrenos. Queremos saber qué es lo que pasó ahí, porque resulta que en el artículo 3.1 del convenio que tengo en mis manos, un oscuro y complicado canon para el pago del arriendo que ascendería a varios meses por el valor del pago de los terrenos en el transcurso de los 50 años, que fue el tiempo en el que ellos firmaron eso, años de duración del mismo. No solo eso, el pago de ese canon se iba a realizar en dólares y podía ser liquidado en pesos a la tasa del día. En fin, todo eso estaba establecido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las pifias del contrato? Que a pesar de que en el artículo 6.1.3 garantizaba al Estado el uso y disfrute pacífico y sin intervenciones del terreno arrendado durante 50 años de vigencia del contrato, habría que preguntarse cómo podría entonces el grupo dueño propietario de esto mantener la propuesta si el inmueble estaba grabado por un título
privilegiado en una institución de intermediación financiera del mismo grupo. Ese crédito con el banco es perfectamente sesionable a un tercero. ¿Qué pasó? ¿Cómo se manejaron las cosas? Los daños, por ejemplo, medioambientales, las cláusulas y las multas que habían ellos establecido, ellos que han dicho que Punta Catalina nos representa daños medioambientales. Ahí en ese contrato había una cláusula establecida en el artículo 6.2.7, donde el Estado, el tratamiento irregular, informal, separado del protocolo aprobado por Medio Ambiente, comprobaba que la construcción de las plantas a carbón de Punta Catalina iba a afectar el entorno del proyecto. Y eso así, porque las partes reconocieron, y así está estipulado en la indemnización de $36,000 por hectáreas afectadas. Eso estaba clarísimo en ese contrato, claro, solo por supuesto a las plantaciones del grupo del dueño de los terrenos, y en ese sentido queda claro el daño medioambiental. Eso sí quedó bastante claro. Entonces, hay muchas pifias en ese contrato, hay muchas cosas que preguntarle, habían desde un principio, y entonces la solución fue así, como si fuese sacando un conejo del sombrero. Y entonces en la inauguración nada más decimos, bueno, lo compramos por tanto, y todo lo otro. ¿Cuáles fueron las negociaciones que se hicieron? Varios enunciados en los que se hacía referencia a la necesidad de la construcción en ese proyecto, que era de interés público y social, y que el Estado debió limitar las posibilidades para esa adquisición, porque en un momento determinado, por cualquiera de los medios antes mencionados, si ellos querían vender los terrenos, y yo no creo que ellos estuvieran en la situación y en la condición de ceder, así nada más que tranquilamente, todo lo que el Estado requería, cuando el Estado simplemente hizo un tollo incumpliendo la ley con el caso de los contratos en Fiteusi. O sea que el asunto no fue tan suave como aparenta, y simplemente, señores, ahí están, más pifias. Y lo único que hacemos es preguntas con el contrato en las manos de cómo fue que se manejaron las cosas, de cómo es que entonces ahora los terrenos son propiedad del Estado, de cómo fue que se hicieron las negociaciones en unos terrenos que, como ya le estamos contando a ustedes, y yo creo que es un elemento importante y que debe estar claro en la conciencia de todos, muy importante, que eso incluso estaba en arriendo por una empresa que es de los mismos dueños, y eso yo creo que era un tema bastante serio que uno no sabe cómo lo resolvieron. Llévatela.